¿en qué fecha nació Jesús? Porque el mundo celebra la Navidad el 25 de diciembre. Pero no está determinado que fue en diciembre que el Señor nació, porque muchos dicen que en ese tiempo es invierno, que hay lluvias, que no podía haber pastores fuera. Es muy difícil que haya sido que Jesús haya nacido el 25 de diciembre. De hecho, eso fue una fecha que se asignó mucho tiempo después. Y ahí viene la controversia de si los cristianos deben o no deben celebrar la Navidad. Obviamente no debe, de plano, no debe celebrarla como el mundo la celebra, de plano. Ahora, lo cierto es que la Biblia, extrañamente, no nos manda a celebrar la Navidad. La Biblia nos da instrucciones bien claras en el sentido de que nosotros debemos celebrar el hecho de que Cristo muriera en la cruz, y lo hacemos cada vez que celebramos la Santa Cena, la Cena del Señor. Nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo cada vez que nos reunimos como iglesia en el Día del Señor a conmemorar su resurrección. Pero no se nos manda en la Biblia a celebrar la Navidad, ni nos da ni siquiera indicios de cuándo el Señor nació. ¿Y qué tú le dirías a alguien que satanice el que cristianos celebren la Navidad un 25 de diciembre y tengan una cena de familia el 24? Ok, vamos a ponerlo de esta manera. La Biblia no nos manda a celebrar la Navidad. Sin embargo, la Biblia sí nos manda a celebrar el hecho, celebrar en el sentido de gozarnos, alabar a Dios, adorarle con gratitud por el hecho de que Jesús haya nacido. Gracias a Dios por su don inefable. Exacto. Buena nueva de gran gozo. Y eso no debe ocurrir el 25 de diciembre solamente. Sino los cristianos deberíamos estar agradecidos, infinitamente agradecidos de ese regalo tan grande que el Señor nos dio. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y ahí hay una referencia al nacimiento del Señor de parte de ese linaje. Recuerda eso, Timoteo, es algo que no debemos olvidar. Jesucristo estuvo dispuesto a asumir una naturaleza humana para venir a salvarnos. Pero volviendo a tu pregunta, Salvador, definitivamente esto es un tema de libertad cristiana. La iglesia, como institución, no está llamada a celebrar la Navidad. Nosotros no vamos a poner un arbolito en nuestro edificio. O sea, que hacer un intercambio de regalos no es algo que la iglesia lo celebra. Exacto. Pero una familia cristiana lo puede hacer por su libertad. Más aún, este programa está siendo publicado un 23 de diciembre. En 2 días se celebra la fiesta de la Navidad. ¿Por qué nosotros hacemos eso? Bueno, porque estamos tomando ventaja del hecho de que muchas personas ahora mismo, de una forma u otra, están siendo bombardeados incorrectamente con el tema de la Navidad, pero van a recordar que Jesús nació. Y de hecho, en muchos lugares probablemente se va a hacer el oratorio del Mesías. Hay lugares que lo hacen por tradición. El oratorio del Mesías es una pieza genial compuesta por Friedrich Handel, donde él toma una serie de textos de la Biblia concatenados de una forma magistral unos con otros para hablar acerca de la historia de Jesús desde las profecías del Antiguo Testamento hasta su nacimiento y luego su entronamiento en los cielos, y el Aleluya, que es una de las piezas más conocidas del Aleluya. ¿Qué es lo que dice? Aleluya, porque nuestro Dios Todopoderoso reina. Él ha recibido los reinos de este mundo. Han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Qué está haciendo Dios en ese sentido en el mundo? Bueno, de una forma u otra, Dios está tomando ventaja, vamos a decir así, se puede en un lenguaje humano, del hecho de que una vez al año el mundo recuerda esto y nosotros podemos hacerlo. Aquí esto es parte de libertad cristiana. Y tenemos que respetar cómo cada cristiano como individuo decide celebrar esta fecha. Porque hay vacaciones y yo puedo decir, espérate, yo quiero que mis hijos que están fuera o que viven en el campo vengan y se pasen este tiempo conmigo, es un tiempo familiar. Es tomar ventaja de algo que está sucediendo realmente. O sea, que por lo que tú dices... Y al mismo tiempo, de poder instruir a nuestros hijos. Precisamente. Bueno, por mucho tiempo el mundo occidental ha celebrado lo que hoy conocemos como las Navidades, y eso tiene un origen muy viejo, Patricia. En el mundo occidental realmente, en la antigüedad, el 25 de diciembre correspondía a un festival pagano, quizás el más grande de los festivales paganos. Esa es la realidad. Y entonces la idea del festival venía por esto. El 21 de junio, 21-22 de junio, es cuando ocurre lo que se llama el solsticio de verano, cuando el sol está más alejado del ecuador.
Entonces, a partir de ahí, ¿verdad? El sol comienza a acercarse, las noches se van haciendo, las horas de día se van haciendo más cortas y las noches se van haciendo más largas. A medida que se acerca desde junio hacia diciembre. Entonces, el 21 de diciembre tiene lugar lo que es el solsticio de invierno, que es cuando el sol está más cerca del ecuador, y en ese momento entonces las noches son más largas, pero a partir del 21 de diciembre en adelante las noches comienzan de nuevo a cortarse poco a poco y los días, las horas de día comienzan a alargarse. El mundo pagano antiguo entendía eso, vio eso como una lucha entre el dios sol y el dios de la oscuridad. Estamos hablando de antes de Jesús y antes de que celebráramos el nacimiento de Jesús. Antes de y después de. Okay. Y entonces se veía como que había una lucha entre ese dios de la luz o dios sol y dios de la oscuridad, dios de la noche. Y entonces se decía que a partir del 21 de diciembre, cuando las horas del día comenzaban a alargarse, que finalmente el dios sol había ganado la batalla, y entonces ellos hacían 2, 3, 4 días después un festival, el 25 de diciembre, para celebrar la victoria del dios sol sobre la oscuridad. Esto es como comienza ese día. Sí, pero por esto es que se entiende que además está confirmado que el nacimiento de Jesús no tiene que ver con la fecha del 25 de diciembre. Exactamente, correctamente. Realmente la iglesia, alrededor de los años 600 y tantos, decide hacer un énfasis en la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre para debilitar lo que hasta ese entonces era ese gran festival pagano. Y realmente como tal lo logró hacer, y entonces ya por mucho tiempo, desde el siglo VII, que los años 600 y pico como mencioné, la iglesia ha celebrado el 25, bueno, yo no diría ni siquiera la iglesia, el mundo occidental en general, porque hay algunas iglesias que no la celebran y otras iglesias que sí la celebran, y hay gente que ni siquiera va a la iglesia que también celebra el tiempo. Entonces el mundo occidental en general ha celebrado este tiempo como el nacimiento de Jesús. ¿Hay alguna implicación que puedas ver negativa acerca de esta amalgama de sustituir una fiesta pagana por una fiesta con un trasfondo ya pudiera haber? Yo creo que cuando no nos percatamos de qué es lo que queremos celebrar o recordar, es muy posible combinar elementos paganos, como hoy en día muchas de las cosas que se hacen hoy en día realmente no corresponden ni tienen un sentir cristiano. Entonces querer mezclar eso con lo que es la celebración cristiana del nacimiento del Salvador. Pero por otro lado, yo creo que si se mantiene esa diferencia y tenemos claramente definido en nuestra mente qué es lo que recordamos, se pudiera hacer de otra forma. Miguel, ¿cuándo comienza entonces a celebrarse este 25 de diciembre como la celebración de la Navidad que conocemos? Bueno, de forma oficial, había mencionado que comienza en los años 600 y tantos, aunque ya anteriormente, años anteriores, había comenzado una tendencia a querer hacer eso con esa idea de debilitar ese festival pagano. Oficialmente comienza en la primera mitad de los años 600 y a partir de ahí ya ha seguido celebrándose de forma oficial y más generalizada. Bueno, si ponemos de lado, digamos, este detalle de cronología de que si el 25 de diciembre fue el nacimiento o no de Jesús, lo cierto es que en el trasfondo de esta fiesta, según es conocida hoy en día en el mundo occidental, está el nacimiento de Jesús, el nacimiento de un hombre llamado Jesús. Claro, y no solamente el nacimiento de un hombre llamado Jesús, es el nacimiento del Dios hecho hombre. Hubo un momento en que ese Dios hace entrada al mundo, y yo creo, ¿verdad, Patricia?, que independientemente de la fecha cuando eso ocurriera, yo creo que eso es digno de recordar y digno de celebrar de una manera que sea correspondiente a los valores cristianos, porque estamos hablando de Jesús, obviamente, pero es un hecho insólito, es un hecho único en todo el universo, que Dios se hace hombre y viene a la tierra. Esa fecha es digno de recordar. Todos estos temas controversiales, si el cristiano debe poner árbol o no debe poner árbol, porque hay un grupo de personas que dicen, bueno, pues es que el árbol es un símbolo de Babilonia y de paganismo, etcétera, etcétera, que si el cristiano debe tener el pelo largo o no pelo largo, que si debemos de tomar vino o no debemos de tomar vino, que si las mujeres hasta qué largo deben tener su vestido, qué tan apretados sean sus pantalones, si debemos de comer solamente carne o ser vegetarianos. Todos estos conceptos controversiales que se discuten, Pablo establece un principio en Romanos capítulo 14 y dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil con legumbres. Vamos a traducirlo,
Uno cree que se ha de poner árbol, otro cree que no debe ponerse árbol. ¿Por qué? Porque yo soy más espiritual y si pones árboles, es el paganismo, y en la Navidad Cristo no nació el 24 de diciembre. Entonces, cuando hay este conflicto de opiniones, es importante recordar lo que dice también la Biblia, versículo 23 del capítulo 14 de Romanos. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En otras palabras, Cristo no nació el 24 de diciembre, todos lo sabemos, pero los cristianos aprovechamos este momento donde viene un espíritu de tristeza en muchas personas, otros que comienzan a añorar por sus familiares, y viene un intercambio impresionante de regalos que tiene su origen en el que Dios dio a su Hijo unigénito. De ahí viene todo. Dios nos dio a Jesucristo su Hijo, y este momento de la Navidad es una oportunidad maravillosa para poder testificarle a nuestra familia, principalmente en la noche de la cena. Un cristiano que no da a la familia el testimonio de la Navidad y por qué es Cristo, por qué murió, estamos desaprovechando el momento más importante que Dios nos puede dar. Y en cuestiones del árbol, yo quiero decirles que mi esposa pone un árbol precioso, con esferas preciosas, y nosotros no estamos adorando el árbol, ni tampoco, si tú quieres poner un nopal en lugar de un árbol, pon un nopal entonces, ni Dios va a estar vigilando. A ver, va a mandar al ángel Miguel, a ver quién pone el árbol, y le pones una tacha, y a los que no pusieron el árbol, les pones una palomita. ¿Se imaginan que Dios estuviera juzgando al ser humano si tenemos árbol o no tenemos árbol, si somos vegetarianos o no somos vegetarianos? El reino de Dios, dice el mismo capítulo, no consiste, versículo 17, en comida, bebida, árboles, no árboles, vestido, no vestido, sino que el reino de Dios consiste en paz y gozo en el Espíritu Santo. En el día de Navidad, ¿tú tienes paz? ¿Estás tranquilo en tu alma? ¿No tienes una conciencia que te acuse? ¿Te puedes dormir como un niño chiquito porque has hecho las cuentas con Dios y te has puesto a cuentas con Él? ¿Tienes realmente, verdaderamente esa paz y tienes gozo en el Espíritu Santo y no una cara de amargado y de aguacate en la hora de la Navidad? Dios te bendice y Dios está contento contigo, no por lo que pongamos o por lo que no pongamos. ¿No quieres poner el árbol? No lo pongas, no juzgues a los que ponen, y los que ponen no juzguen a los que no ponen. Entendamos que cada quien dará a Dios cuentas de su conducta y de lo que tú estás convencido en tu corazón.